Para nada, para nada. ¿Tuviste compromisos? No, estuve afuera, no estaba en Buenos Aires. Entonces estaba viendo unas cosas de trabajo afuera. Bien. Entonces por eso no pude venir. Bueno. Pero siempre los extraño cada vez que no vengo. Sí. Bueno, eso es lo importante, Bueno, sí. Arqui, que nos lo digas por más que no sea real. ¿No? Que Sí, yo prefiero que se lo guarde. Digo, para... No, yo, es ya a mí verdad. me gusta que careten, ya ¿Sí? así arrancó el Cierto, programa. así arrancó el Y programa. yo te digo cómo estás, Pablo, Bien. chirimbolo, me ponés chirimbolo, mucho. Bueno, Arqui, Bien, perdón, es así la vida. Bueno, ¿Qué trajimos? hoy quería hablar. Hace poco hablamos de la arquitectura neocolonial y nombramos el Museo Evita. Sí, ¿Se acuerdan? Sí, La yo Finur y Gutiérrez. voy ahí a comer sí, al museo, Palermo. al restaurante del museo. Muy lindo los restaurantes. El museo es muy lindo, muy pintoresco y tiene todas las referencias de la arquitectura y el estilo neocolonial que lo comentamos hace unas semanas. Ahora lo que hay es una muestra muy interesante que es de arquitectura peronista, que son unas fotografías de Claudio Larrea. ¿Qué es lo que tiene de interesante? La arquitectura peronista es una de las más ricas y de las más eclécticas que tuvo el país en una época, ¿no? en su historia, que tiene que ver con la década del 50, del 40 y hasta ahí, pero donde se hizo muchísimo. Y ese muchísimo tiene que ver con la Fundación Evita. Obviamente estaba dirigida por ella y hicieron arquitectura en diferentes rubros, como si fuese para destacar la vivienda, la educación, el deporte, la cultura, y en eso siempre hubo referentes. ¿A un patrón había común en todas esas? No, para nada, eso es lo interesante. Siempre había como diferentes estilos que hacían cada uno de estos de estas arquitecturas. Entonces, vos tenés en cultura, tenés uno de los edificios más impresionantes que tiene Buenos Aires, que es el Teatro San Martín, que es una obra del peronismo y una obra que se hizo en un tiempo récord, y se hizo una de las mejores obras, o mejor dicho, seguramente con el Gran Rex y alguno otro, el mejor teatro de la Argentina. O el mejor espacio cultural, mejor dicho, ¿no? Porque no solo la sala, sino que es todo el espacio. Eso en cultura. La arquitectura peronista se destaca también por el barrio. Se hicieron barrios en la época de Perón, como el barrio Perón, que está justo cerca de donde vive Pablo. Cerca de Saavedra. Los chalets estos californianos. Hay una historia con el tema del chalet californiano. En ese momento había una moda. ¿El actual barrio Saavedra? Claro. ¿Se llamaba Barrio Perón? Barrio Perón, sí, no sí. sabía. ¿Y qué tiene de interesante? El barrio tiene que ver con la idea del chalet. Santoro, el pintor Santoro, un pintor también un referente también del peronismo, pero un pintor impresionante, refiere mucho a la idea del chalet californiano. ¿Por qué? ¿Con ladrillitos? Ladrillo, teja a colonial, revoque blanco, el porche adelante, el espacio, digamos, para la verja y el jardincito que estaba en la parte de adelante de la entrada. El garage lateral. ¿Qué tenía que ver eso? Viste que hay una referencia de la arquitectura con el cine también. Y el cine en ese momento, en el 50, era el cine de Hollywood, en la mejor época de Hollywood. Entonces había mucha referencia de el chalecito californiano. Y ahí sí se hicieron muchos barrios. Obviamente, como el barrio Perón de Saavedra, también se hicieron otros barrios de vivienda social mucho más compacta, mucho más densa, como el de Parque Avellaneda y el barrio Alvear, que tenían que ver más con los monoblocks, ¿no? Sí. Con la idea de la vivienda colectiva en tira, que no sobrevivieron también en el tiempo como estos chalets, ¿no? Vos, Pablo, cualquiera de nosotros que pasa por el barrio Perón ahí en Saavedra se da cuenta que no solo resiste en el tiempo, sino que se valora en el tiempo ese espacio, ¿no? Porque es un espacio donde todavía la luz es protagonista excluyente, el arbolado, la forma que los árboles también definen el espacio. Y puede ser también que, como no tenemos arraigado esto del espacio público, el espacio común, fue que mucho monobloc termina siendo como algo no deseado. Si no te alcanza por un departamento, vas a esa vivienda. Pero si lo ves, está buenísimo, porque si tenés una vista despejada. Total. Tu entrada es verde, si cuida el jardín, si hay alguien que lo cuide, está genial. Hay algunos parámetros y viste como algunas notas que se tomaron a partir de los monoblocks que se hicieron en las décadas del 40, del 50 y del 60, que no funcionaban bien. No funcionaban bien porque generalmente tenían pocos núcleos verticales de circulación
y muchísimo pasillo y puertas alrededor. Y una regla básica te dice que si tenés más de 4 puertas en un hall de circulación vertical, ya nadie mantiene ese espacio, porque ya no es un espacio, viste, semi privado, sino que es un espacio común. Sí, Y como en es un lugar de ser espacio de común, todos, es de nadie. es de todo, Sí. es de nadie. Entonces ahí empezaron a ver esas que después se fueron adaptando, viste, porque hoy tenés ciertas tiras colectivas de vivienda que funcionan bien y son de escala monumental, pero estas que se hicieron en aquel momento, algunas no funcionaron del todo bien en la parte del uso. ¿Y Pero los arquitectos eran argentinos? ¿Eran sí, de afuera? eran casi todos argentinos, y lo que tenía interesante de la arquitectura peronista es que no se casaba con nadie, ¿viste? Le ibas a Chapalmalal y tenés un estilo también de monumental, pero más pintoresquista, tenés hospitales que son racionalistas puros, tenés el edificio... ¿Cómo cuál? Y el hospital, el Blanco, que estaba ahí en la zona de no es Barracas, pero el barrios al sur, ¿no? Cerca de Lugano, hospitales, tenés el albergue Warnes, que no era un hospital, pero sí era vivienda social. Tenés mucha arquitectura. Después tenés, por ejemplo, algo interesante. La Fundación Evita trabajaba mucho con la asistencia social a los jóvenes, ¿no? Y a los niños. Y entonces tenés ahí en el Bajo Belgrano el Servicio Nacional de Rehabilitación, esa Sí. especie de ciudad infantil que hay, ¿no? Que tiene unos chalés muy pintoresquistas, blancos, las tejitas, pero también tenés las piletas que son modernas y art déco, con esos trampolines impresionantes, o sea, y unas tribunas también con unos voladizos modernos, que también todo tenía ese carácter ecléctico bien del peronismo, ¿no? Por un lado, la CGT, un edificio art déco tremendo, hecho por Sabaté, viste, con la columna, con el capitel y la cúpula. Si ustedes quieren ver cúpulas distintas y diferentes, vayan a Buenos Aires, a la zona del área central, y tenés un decálogo de cúpulas distintas, Sí. pero la de la CGT es tremenda, porque es una cúpula truncada, ¿no? Es como una especie de pirámide que se va a modo de telescopio haciendo cada vez más fina, y en el último tramo, que es justamente donde está la sigla, la CGT, es como una especie de cubo Claro, sin punta, ¿no? Es sí. tremenda y se puede ver, y es lindísima también, un edificio espectacular de Sabaté, del arquitecto Sabaté. Ahí tenés, y ahí tenés un edificio que puede ser art déco, para otros por ahí lo pueden llamar racionalista, pero son esas cosas. Y por otro lado tenías los chalés californianos, ¿no? No había un estilo que definido que a primera instancia se casaba. No, iban mutando. Algo interesante, la ciudad de los niños en La Plata. Sí. Bueno, dicen que para la inauguración de la ciudad de los niños Walt Disney estuvo. Y dice también el mito que desde ahí y desde ese castillo que tiene la ciudad de los niños se copia Walt Disney para poder realizar el primero de los Disneylandia, creo que es la primera fase de en todo. Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles. Y un poco es eso, ¿no? Esa es la maravilla que tiene la arquitectura peronista, que abarcaba casi todo. El velódromo de la ciudad de Buenos Aires es otro ejemplo de la arquitectura peronista. Bueno, hablamos del barrio Perón, el barrio 17 de octubre. Hay una escuela también, la escuela en el Parque Avellaneda, la escuela fábrica número 1, que lo que tiene interesante era que un edificio muy racionalista, la escuela fábrica número 1, pero que también combinaba con la fábrica a partir de productos industriales también que se desarrollaron en el peronismo. La máquina de coser que estaban en la escuela fábrica eran marca Evita. Claro. Entonces, había una relación entre el producto industrial, la arquitectura. Hablamos de la CGT, hablamos de deporte, la pista de atletismo de La Plata también, un edificio art déco impresionante. Carol te dice en el Twitter que hay policlínicos en Avellaneda y en Lanús que son idénticos, con un estilo muy marcado, color amarillo y blanco de la época de Perón. Sí, totalmente. Bien, Carol. Sí, totalmente. Bueno, y tiene que ver mucho con esto de la Fundación Eva Perón. Ahí en el Museo Evita también hay un montón de planos y un montón de información sobre todos los edificios. Una vez hablando con una arquitecta muy reconocida, la directora del Museo Sibori, Cocó Larrañaga, ella me contaba que le obsesionaba la historia de la arquitectura peronista a través de la Fundación Eva Perón. Tiene tanta
tanto ejemplo y tanta riqueza esa historia, que fue muy breve, pero fue tan rica que la verdad que es digna de investigar, y que tenga una muestra y que se pueda ver y que cualquiera de nosotros lo pueda ir a visitar es algo fantástico. Entonces los invitamos a que vayan al Museo Evita. A ver la muestra de Claudio Larrea, la arquitectura peronista. Amy te dice: Palo Arc, ¿cuánto sabes? Admiro tu capacidad para comprender algo tan amplio y cambiante como los estilos. Nunca pude, te está tirando onda, me parece. Amy, @Palo Arc es tu Twitter. Sí. Gracias por venir, Arqui. Un placer, Julio. Puede que te lleves una torta de Scarlett hoy, ¿eh? Vamos a ver si hacemos un sorteo y te toca a vos, que sabés festejar cuando te ganás algo acá en el programa, porque scarlettweb.com.ar